es imposible para el que confía en Dios. Nada es imposible si confiamos en su amor. Oigo su voz diciéndome, nada es difícil para mí. Si crees en Dios, descansaré. Confía en su Salmo 58:3. Ahora sí entramos ahí. Salmo 58:3. Esto es tremendo. Dice así, la palabra de Dios. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nació. Desde la matriz se descarriaron. El impío se descarrió desde la matriz de la madre. Mira lo importante que es esto. Está descarriado desde el momento que una persona nace, escucha bien. En este mundo viene descarriado hasta que nace de nuevo. Cuando una persona no nace de nuevo, el espíritu renacido, ese espíritu que tiene el hombre que está muerto, cuando oye la palabra de Dios, nace de nuevo. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando usted cree en la palabra, eso produce vitalidad, vida en ti. Y todo el cuerpo empieza a funcionar como debe funcionar cuando usted empieza a creer su palabra. Por eso es tan importante que estás escuchando y que estás hablando. Cuando usted escucha algo que no edifica tu espíritu, tienes que empezar a tomar decisiones. Cuando el hombre empieza a murmurar de Dios y hablar mal de Dios, hablar de su propia vida, eso lo hace separar. ¿Y cómo yo hablo mal de Dios, pastor? Si usted no es que yo vengo a la iglesia, no, cuando tú no crees lo que Dios dice. Cuando tú no crees lo que Dios dice, dice, no, pero Dios dijo una cosa en la palabra, pero es que yo estoy viendo la condición totalmente diferente, yo veo las cosas. Es precisamente que Dios te da una palabra en tu espíritu para que tú puedas hablar la palabra y cambiar. Usted y yo somos la imagen de Dios y tiene que salir palabra de nuestra boca para cambiar nuestra atmósfera, nuestro mundo. Y lanza palabra y empieza a decretar palabra, palabra de vida si hay muerte, palabra de prosperidad si hay improsperidad, palabra de salud divina, de sanidad divina, si eso que tú estás declarando, si yo estoy redimido por el poder de la sangre, empezamos a hablar la palabra en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra atmósfera, que nosotros podamos ver que la palabra de Dios nos persigue 24 horas al día. No hablar de acuerdo a lo que vemos, sino de lo que acuerdo a lo que creemos. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales siguen? Ellas te buscan cuando tú empiezas a creer quién tú eres, lo que Dios dijo que tú eres. Entonces tú empiezas a creer qué es lo que Dios dice y opina de ti. Para que no tengas que estar pendiente ni estar preocupado que aquel dijo, que aquel me dijo, que yo era feo, que yo era horrible, que yo era no sé qué, que era lo que digan, tíralo al infierno. Y quédate en lo que Dios dijo en su palabra, que eres rey, sacerdote, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que es usted y yo. Entonces, cuando usted sabe lo que Dios dijo que tú eres, y no solamente Dios lo dijo, Dios lo determinó así. Ahora, palabras que no he podido continuar.
Pero la Escritura dice que todas estas cosas que están escritas aquí en la palabra están escritas para que usted la lea y no le pase igual que a ellos. Primer libro de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 6. Primer libro de Corintios, capítulo 10, verso 6. Cuando lo tenga, dice amén. Ok. Aquí es donde yo quiero que usted pueda observar, creer y vivir. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Usted y yo que estamos aquí en el Nuevo Testamento. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seas idólatras como algunos de ellos, o sea, no todos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que se cree estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, según quedará también juntamente con la tentación la salida. Todo esto que pasó en el Antiguo Testamento es un ejemplo para que nosotros no nos pase lo mismo. En las culturas, en diferentes naciones, hay países, hay ciudades, hay familias, hay barrios donde hay más murmuración que en otros. Hay familias que usted conoce que son una fuente de murmuración. Y mucha gente, aún sin conocimiento de Cristo, dice, yo no me gusta andar con esa persona porque es demasiado chismosa. Entonces, la gente le separa. ¿Usted no ha visto eso? Entonces, hay países donde la murmuración es menos. Hay ciudades y países donde eso es terrible, continuamente. Entonces empiezan a murmurar de Dios, empiezan a murmurar de las autoridades que Dios establece, empiezan a murmurar del presidente, de todo el mundo. ¿Ve? Entonces dice, todo eso, escucha bien, dice, todas autoridades están puestas por Dios. Y el que resiste a esa autoridad, a Dios mismo resiste. Entonces, si tenemos una alcaldesa aquí, pues tenemos que sujetarnos a eso. Ahora, quizás Dios no quiso que ella fuera, pero el pueblo la escogió. Entonces, o quizás el presidente de nuestra nación, este presidente, quizás no era la voluntad de Dios, pero el pueblo lo escogió. Entonces, cuando el primer rey de Israel, escuché bien, el primer rey de Israel no fue escogido por Dios, fue escogido por el pueblo, por presión del pueblo, y mire todo lo que pasó. El elegido y el escogido por Dios era David, pero ellos tenían que esperar que David naciera, creciera y en el momento de Dios, este es el que yo quiero. ¿Ve? Entonces, cuando ya hay alguien que está, escúcheme, aún fuera de la voluntad de Dios, está escogido por Dios, puesto por Dios, porque el pueblo lo eligió. Entonces Dios respeta tu decisión para que tú respetes la decisión de Dios. Él es el que pone y quita. No es el pueblo. Entonces, cuando nosotros empezamos a resistir y a morir, ¿y eso por qué está ahí?
¿qué rayo te importa a ti y a mí? Está ahí porque lo escogieron y lo que tienes que tú es orar para que Dios ponga en los otros 4 años otra persona. Entonces, no levantarse contra esa misma autoridad. Quizás tú mismo votaste. Entonces dice la Escritura que por nuestras palabras somos justificados y por ellas mismas somos condenados. Y hay una serie de cosas que voy rápidamente para avanzar en lo que tiene que ver con palabras. Ahorita le defino lo que es murmuración. Hay palabras codiciosas. Hay palabras ociosas, palabras vanas, palabras improductivas. ¿Ve? Palabras que son fábulas, cuentos. Y una fábula la gente la puede creer como una verdad. Y resulta que hay gente que viene y hay algo que está sucediendo, es una verdad lo que está sucediendo, pero le añaden más. Entonces, dice la verdad y añade la mentira. Son palabras que destruyen a las personas. Y usted mira desde el punto de vista, los noticieros no buscan sino noticias malas. Y el Evangelio es buena noticia. El primer comunicador social que hubo sobre la tierra fue Jesucristo, vino a hablarnos de Dios, el Padre. Nos trajo una buena noticia. Que estamos perdidos, estamos destruidos. Y la buena noticia del Padre es que a través de Él somos redimidos por el poder de la sangre eternamente. Entonces, la gente no ha podido cambiar. Usted ve los programas de televisión, la mayoría de los programas ponen más cosas pervertidas y perversas para que la gente los vea. Pero lo importante es que se levanten personas que puedan hablar y decir, así no vendan. Y decir, cómo es que se debe vivir. La gente espera algunos esperan que haya un desastre por allá para traer la noticia, pero cuando hay noticias excelentes continuamente de sanidad, de liberación, de transformación de vida, de cambio, eso no entran a las cárceles a mirar qué es lo que está sucediendo. Oye, este hombre era un asesino, era un pervertido sexual, este tipo era un loco y mira ahora este hombre cómo está transformado, cambiado. Mira este que estaba enfermo, tenía problemas en el corazón, no caminaba, no esto, estaba metido por espíritus inmundos. Dios lo cambió. Esa es una buena noticia. Mire la calle del crimen no lo saca ningún periódico, ahora se llama la calle de Dios. Porque la gente le gustan las malas noticias. Escúcheme, la Escritura me dice a mí que el justo no tendrá temor de malas noticias porque su corazón está confiado en la palabra que Dios dijo en su corazón. El justo, el que es justificado. Ahora, palabras aduladoras, personas que adulan a los demás, palabras seductoras, murmuraciones, quejas, jactancia, palabras vanas, palabras de orgullo, de jactancia, palabras que usan las personas tomando la palabra de Dios en mano, no creyéndola, sino solamente informándola y diciéndola. Cuando usted informa la palabra, dice la palabra y no la cree, es una palabra vana. ¿Me está siguiendo? Palabras de calumnia, susurro, chisme. ¿Aló? Entonces, palabras necias, palabras contenciosas, palabras de disensión, palabras de discordia, palabras perniciosas. Esta la inventé hoy. Palabras pervertidas. Tantas palabras que hay. Por eso dice, cada palabra que salga de nuestra boca daremos cuenta.